Entonces, platícanos, ¿qué es la terapia de esquemas? Bueno, la terapia de esquemas ha surgido como una terapia un poquito más evolucionada, que se basa en la terapia cognitivo-conductual. De hecho, Jung, que fue que es el que la desarrolló, trabajó de la mano de los cognitivo-conductuales, ¿no? Combina la cognitivo-conductual con un poquito de teoría del apego gestal y otras diversas teorías psicodinámicas. Es una mezcla entre, por así decirlo, como entre gestal y cognitivo-conductual. Está muy padre. Qué interesante. ¿Y qué personas son candidatas a este tipo de terapia? Bueno, se recomienda principalmente para los casos que son un poquito más difíciles. ¿A qué me refiero? A casos donde a lo mejor el paciente tiene un poquito más de resistencia. ¿Qué es la resistencia? Pues la resistencia es cuando al paciente se le dificulta un poquito flexibilizarse, acceder a su memoria, acceder a imágenes, recuerdos, cosas que le pasaron. Y esta terapia funciona muy bien en estos casos porque, bueno, con todos los elementos que ahorita platicamos, hace que el paciente entre como en una zona de confort y puede ir sacando poquito a poquito todo esto. Y pues ya como diciendo específicamente a quienes se recomienda más, a los trastornos de la personalidad, que vendría siendo como el trastorno límite, el trastorno evitativo, el trastorno obsesivo compulsivo de la personalidad, más que nada eso. Majo, y ahorita que nos decías que en la infancia se tienen necesidades básicas que se tienen que cubrir y cuando no se cubren, entonces puede generar algunos problemas en la adultez. ¿Cuáles son esas 5 necesidades básicas? Estas 5 necesidades vendrían siendo las siguientes. La primera vendría siendo el afecto seguro. ¿Qué quiere decir? Que todos los niños y niñas necesitamos de la conexión con otra persona, o sea, tener una persona que te quiera y que esté segura ahí, ¿no? Es decir, no tener un papá o una mamá que se va y viene. Eso ya no sería una necesidad emocional cubierta, satisfecha. La segunda sería la autonomía, o sea, que nuestros padres nos tienen que enseñar a ser autónomos, a tener una identidad, a tener buena autoestima, etc. La tercera vendría siendo la libertad de expresar nuestras emociones, o sea que nuestra familia nos enseñen a que podemos expresarnos sin ser castigados, sin invalidar, sin ridiculizar, o sea que nosotros crezcamos seguros de que nuestra opinión cuenta. La cuarta vendría siendo la libertad de espontaneidad y del juego. O sea que es muy importante también que de niños nos dejen ser espontáneos, nos dejen jugar a lo que nos toca en nuestra edad y no nos den como actividades o nos fuercen a hacer cosas que no nos toca a cierta edad. Y la última vendría siendo los límites realistas y el autocontrol. O sea que, bueno, a los niños y a los adolescentes también nos tienen que enseñar a saber qué está bien y qué está mal, pero que sea todo equilibrado y controlado, que no sea ni demasiado control ni muy poco control, que sea con mucha ética, con mucha responsabilidad, para que después este niño se convierta en un adulto que sepa ponerse autocontrol y sepa qué cosas sí debe hacer y qué cosas no. Y de hecho, ahorita que lo mencionas, creo que todos los papás sería bueno que supieran esas necesidades, ¿no? O sea, para cuidar que sí las estén cubriendo bien con sus hijos. Ujú. Ahorita que mencionabas la de seguridad, que fue la primera, entiendo que puede ser que la mamá o el papá estén presentes, pero que aunque están presentes no le dan seguridad a su hijo. O sea, Ujú. me imagino un hogar donde haya mucha violencia, donde el niño no pueda sentirse seguro, justamente. Ujú. Puede que ahí están los papás, pero no le están cubriendo este aspecto, ¿cierto? Sí, y por ejemplo de ahí ya se vendría generando un esquema maladaptativo que podría ser el de desconfianza y abuso, ¿no? Mm. Que sería, por ejemplo, en la definición de este esquema sería que no puede confiar en las personas. ¿Por qué no puede confiar? Porque sus figuras paternas estuvieron y luego no estuvieron. Entonces el niño creía, hoy sí van a estar, pero le decían, hoy sí estamos, pero en realidad después no. Y después se le crea ese esquema con las demás personas ya en su adultez. Sí, de hecho pienso, por ejemplo, en los hogares donde hay alcoholismo, por ejemplo, que
puede haber unos días que todo va bien, está cotidiana la situación, pero el fin de semana hay agresiones, ¿no? Hay violencia y entonces, pues sí me cubren mi necesidad unos días, pero luego otros para nada y entonces no hay una estabilidad en la seguridad. Ujú. Sí, se desequilibra mucho la seguridad y después ya es cuando guardamos en nuestra cabeza información ya errónea. Entonces, Majo, a lo que nos estás platicando, en la infancia se tienen necesidades básicas y cuando no se cubren, entonces se pueden ir desarrollando esquemas Ujú. en la adultez. ¿Cuáles serían estos esquemas? Bueno, hay varios. Te voy a ir mencionando un poquito de cada uno. El primero sería el de desconfianza y abuso. Serían estas personas que creen que todo el mundo los va a traicionar, que no pueden confiar en nadie. Y pues esto, como te decía, relacionándolo con la infancia, podría ser figuras paternas que no le dieron esta confianza al niño, ¿no? Otro vendría siendo la privación emocional. Estos serían las personas que no le dan el valor a sus propias emociones y que se les dificulta mucho decir lo que sienten. Otro sería el de inhibición emocional. ¿En qué se diferencian estos dos? El de inhibición serían las personas que no soportan mucho la sensibilidad de los demás, que se ponen muy nerviosos cuando empiezan alguien como a decirles cómo se sienten, ¿no? Esto sería también, por ejemplo, porque los padres no los enseñaron a ser muy empáticos o les dijeron que las emociones, en los dos, les dijeron que las emociones no eran bien vistas, ¿no? Otro podría ser el de, el de defectuosidad. Este esquema, pues básicamente las personas piensan que están defectuosos, ¿no? Que todo les va a salir mal, que todo lo que están haciendo necesitan hacerlo diferente, nunca están conformes con el trabajo que hacen. Otro esquema podría ser el de la grandiosidad. Este esquema tiene un poquito que ver con el narcisismo. Serían las personas que necesitan verse más que los demás, más grandes. Y podría venir siendo, por ejemplo, por unos padres que a lo mejor les hicieron mucha humillación. Entonces, como tienen esa necesidad de humillación, ese evento de humillación necesitan sentirse más que los demás para Como de cubrirlo. forma compensatoria. Ajá, sí, también funciona mucho así, como compensando la herida, con el esquema, ¿no? El siguiente sería el de aislamiento. Serían las personas que no se les da muy bien socializar, pero sería por la creencia de que son diferentes a los demás y de que no encajan. Otro vendría siendo el de vulnerabilidad. Ese es muy común. El de la vulnerabilidad es sentir que eres muy propenso, por ejemplo, a enfermarte, a que te pase algo, a estar en peligro. Se relaciona mucho también con la ansiedad, con el trastorno de ansiedad. El de la dependencia, vendría siendo las personas que no creen que pueden tomar decisiones sin la ayuda de los demás, que dependen de la opinión de los otros, ¿no? El siguiente vendría siendo el esquema del fracaso, que son las personas que se caracterizan, se dicen mucho a ellos mismos como soy un tonto, no soy bueno para nada, que piensan que siempre van a fracasar en lo que hacen. Otro es el esquema del sacrificio. Estas son las personas que ponen las necesidades de los demás por delante de las de ellos. O sea, que, no sé, un decir, te piden que les hagas un favor, pero tú tienes que hacer algo que no puedes dejar de hacerlo, pero no puedes con esa necesidad de no hacerlo y terminas cediendo aunque te perjudique a ti mismo, ¿no? Está otro que se llama disciplina insuficiente. Estas son las personas que tienen muy poca tolerancia a la frustración y que dejan de hacer cosas justamente por la poca tolerancia. Y esto les cuesta mucho en aspectos de la vida adulta, como por ejemplo hacer ejercicio, ponerse a dieta, lograr algo, estudiar algo. Lo suelen dejar muy rápido porque no tienen esta disciplina. Otro sería el de la negatividad. Básicamente es verle todo el aspecto negativo a todo, ¿no? Y no verle el lado positivo. Es decir,
si hago esto está mal porque pues va a tener esto, aunque tenga algo positivo, ¿no? Tienen como una visión de túnel muy marcada estas personas. Otro vendría siendo el de estándares inalcanzables, que son las personas que se ponen metas que no van acorde a su realidad y se frustran en el proceso, ¿no? No que se pongan metas muy altas y que no las puedan alcanzar, sino que no, su presente y sus habilidades en ese momento no están bien puestas y no se dirigen como en un buen camino de cómo lo pueden lograr. El esquema de subyugación son las personas que también ponen las necesidades de los demás por encima de las tuyas, pero la diferencia con el de sacrificio es que lo hacen con tal de que la otra persona no se enoje. Y la otra persona y las personas con el esquema de sacrificio no piensan en eso, simplemente lo hacen por querer hacerlo, por hacer feliz a los demás. Y los de subyugación es para que no se enojen, para que no se sientan mal con ellos. Esa sería como la diferencia entre esos dos. El último esquema vendría siendo el de búsqueda de aprobación. Son las personas que siempre necesitan del reconocimiento de los demás. Es decir, si logran algo y nadie se los reconoce, para ellos es no lograrlo. No, y aunque tú les digas, pero bueno, este esfuerzo es para ti, no importa que nadie lo haya visto, para ellos es como si no lo hubieran hecho. Estos vendrían siendo los esquemas. Ok, gracias, Majo. Pues son muchos y muy interesantes. Yo he visto que a tus pacientes les haces incluso pruebas psicométricas, o sea, test para poder identificar qué esquema tienen, ¿no? Y poder clarificarlo. ¿También se puede que tengan más de uno? Sí, se hacen varias pruebas para identificar estos esquemas y pues en realidad todos tenemos un poco de todos los esquemas, pero unos se marcan más que otros, o sea, unos salen más altos que otros. Y en esos son los que nosotros trabajamos, en los que salieron con un puntaje más alto. O sea, puedes tener entre 3, 4, 5 esquemas muy altos, que son los que necesitan intervención, y otros que a lo mejor sí te sale un puntaje, pero no son tan significativos. Sí, y aunque al principio dijimos que esta terapia es muy buena para las personas que tienen trastornos de personalidad, trastornos algo complejos, creo que a cualquier persona le viene bien conocer qué esquemas tiene, si es que hubo algunas necesidades en su infancia no cubiertas, cómo es que ahora se maneja en la vida adulta. Me imagino que tus pacientes cuando conocen sus esquemas hasta se pueden sorprender, ¿no? O llamarles mucho la atención al Sí. conocerse. Sí, sirve mucho para el autoconocimiento también. También se aplica mucho cuando vienen personas con ya un proceso cognitivo-conductual o de otra terapia, y sienten que ya no hay como crecimiento. Sirve mucho para decir, bueno, ya modificaste tus pensamientos, tus cogniciones, tus emociones, tu manera de actuar, pero te sigues sintiendo de alguna manera. Entonces ahí es cuando nos metemos hasta abajo, hasta la herida, hasta el esquema, y ahí ya sabes por qué te sigues sintiendo así o por qué no puedes actuar como ya diste la respuesta en la otra terapia, ¿no? Entonces ahí como que también te ayuda a desatorar. Sí, como tú que eres terapeuta cognitivo-conductual y también de esquemas, que en general aquí en Calma trabajamos de esta forma, con la base de cognitivo-conductual y aparte tenemos otros entrenamientos como este tipo de terapia para poder profundizar un poquito más. Majo, ¿y cómo se enfrentan las personas a este tipo de esquemas? Ok, hay 3 modos de enfrentarse a estos esquemas, 3 modos de afrontamiento. Que sería, si este esquema lo tienes muy marcado, probablemente haces uno de estos 3. El primero sería rendirte. ¿Qué significa rendirte? Por ejemplo, que sepas que tienes un esquema de abuso, y busques personas que lo hacen, ¿no? O sea, que su estilo de vida es aprovecharse de los demás, y tú lo veas, pero tú digas, bueno, como yo ya viví esto, pues estoy destinada a siempre tenerlo, ¿no? Eso sería a rendirte a que te pase, ¿no? El segundo sería el de la evitación. En el mismo ejemplo sería
una persona que vivió el esquema de abuso sería que evitara relacionarse con las personas, es decir, se le viene una oportunidad y pues dice, no, mejor no, para no sufrir este esquema o esta experiencia otra vez, ¿no? El tercer modo sería el de sobrecompensar. En el esquema de abuso podrían ser las personas que más bien ellos abusan de los demás para tratar de que no abusen de ellos, ¿no? Y por último, tendría que existir el modo del adulto saludable. Sería la persona que toma buenas decisiones o decisiones más lógicas, sí, dejando de lado un poquito el esquema o la herida por la que pasaron. Es decir, puedes estar en una situación que te duela mucho, que se parezca a algunas cosas que ya has vivido, pero tú logres ya con tu adulto saludable decir, me duele esto, pero no voy a actuar desde la evitación, no voy a actuar desde el rendimiento, ni de la sobrecompensación, sino de un adulto que sabe qué es bueno y qué es malo para mí. Ok, y qué importante conocer todo esto, porque fíjate, ya van varios aspectos que si una persona conoce de sí mismo es muy valioso. El primero, ¿qué necesidad no se cubrió en mi infancia? ¿Qué esquemas generó esa falta de necesidad, o sea, esa necesidad no cubierta? ¿Y cómo es mi modo de afrontamiento? Ujú. Entonces ya revisamos la necesidad, el esquema y el modo. Y eso le va a dar a la persona mucho más conocimiento de sí mismo y le va a ayudar a poder generar esta voz interior del adulto saludable. Ujú. Majo, ¿y qué tipo de técnicas se utilizan en la terapia de esquemas? Las técnicas que se utilizan son las técnicas cognitivo-conductuales, son las técnicas experienciales. ¿Cuáles son estas? Son, por ejemplo, ejercicios donde a lo mejor te vas a tener que conectar un poquito más con tu pasado, ¿no? Puede ser desde preguntarte cómo lo estabas viviendo en ese momento, desde decirte, imagínate que tenías tal edad, un poquito como de técnicas gestales. Y la otra sería la relación terapéutica, sería un acercamiento más próximo o un poquito más íntimo al paciente. Por eso tan importante que haya confianza del terapeuta con sus pacientes, que justamente era lo que yo mencionaba al principio, que tus pacientes te tienen mucha confianza, se animan a platicar contigo cosas que les da pena, ¿no? Porque esta relación terapéutica es crucial para este tipo de terapia. Sí, ¿Cuáles son los objetivos de esta terapia, Majo? bueno, son varios. El primero sería reforzar el cambio, o sea, estar seguros de que ya no vas a volver a actuar desde el esquema. El otro sería tomar mejores decisiones y otro podría ser anticipar que puedas actuar de manera sana ya en lo que se te venga sin necesitar tanto de la terapia. Es decir, formar adultos saludables que puedan tomar sus decisiones dejando de lado la herida y viendo como un poquito más allá con el contexto actual. Hay una frase que me gusta mucho que es, sé el adulto que mejor te ha cuidado. Ujú, Y justamente creo que es esto, ¿no? Aprender ahora que ya crecí, ahora que mi vida ya depende de mí, ¿cómo me voy a cuidar? ujú. Majo, ¿y cómo ha sido tu experiencia profesional trabajando con este tipo de terapia? Bueno, la verdad ha sido muy hermosa esta experiencia. Cuando yo empecé a conocer esta terapia se me hizo muy interesante. Y cuando la empecé a aplicar me enamoré porque empecé a ver más cambios en ciertos pacientes que se les estaba dificultando un poquito. Lo que yo vi que hizo como un poquito de más clic en estos pacientes fue la relación terapéutica. Y hizo el clic para la intervención, o sea, el que confiaran en que había un adulto que los podía modelar como no se los hicieron en su infancia, ¿no? Y los pacientes se han ido muy felices porque han visto grandes cambios. También, por ejemplo, en los adolescentes se logra mover mucho, mucho emocional y mucho cambio y los padres también lo alcanzan a percibir. Sí, es una terapia muy amorosa, Ujú. muy comprensiva y que aparte invita al paciente a ser comprensivo y amoroso consigo mismo. Ujú. Sí, sí, de hecho, no se trata de echarle la culpa a lo que pasó de niño, sino a decirte, ahora tú eres tu adulto y ahora tú tienes la responsabilidad y las herramientas para ya no hacerte ese daño y no seguir repitiendo los patrones. Y qué bueno que lo mencionas porque a veces
creemos que es como satanizar a los papás Ujú. porque los papás no cubrieron ciertas necesidades y la verdad es que no, o sea, los papás hacen lo que pueden, intentan ser buenos padres, casi siempre son mejores padres que sus padres, ¿no? O sea, si Sí. nos vamos a las historias y revisamos cómo fue la generación anterior y la anterior y la anterior, siempre estamos buscando mejorar. Entonces, no se trata de señalar Ujú. culpables, sino de entender qué fue lo que pasó en mi vida y ahora por qué se me dificultan algunas cosas de adulto. Muy bien, Majo. Y antes de que te vayas, si hubiera una persona que te está escuchando y tiene ciertos problemas emocionales, nada más no logra salir de ello, ¿qué le dirías? Okey, pues les diría que se animaran a tomar un proceso y que también todo a su tiempo, y que aunque hayan pasado por cosas difíciles en la infancia, ahorita ellos tienen la oportunidad de poder hacer un cambio y no seguir pasando este dolor. Muchísimas gracias, Majo. Bueno, como vieron, la terapia de esquemas es muy interesante, muy bonita. Creo que vale la pena que todos revisemos qué sucedió en nuestra infancia y podamos crear un adulto saludable. Y pues de la mano de alguien amoroso, que no nos juzgue, como tú, Majo. Y bueno, pues gracias por ayudar a tantas personas a sanar sus heridas de la infancia. Gracias a ti por invitarme.